Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes en esta jornada donde estudiamos la palabra del Señor. Es un privilegio para su siervo poder dirigirme a ustedes desde su hogar, desde la intimidad de su casa y poder juntos compartir el estudio de un pensamiento de las Sagradas Escrituras. Un pensamiento que podríamos titular Ahorrar, compartir y gastar. 3 claves de éxito para una administración de la vida eficaz. 3 claves que usó Jesús o que Jesús enseñó en sus parábolas para recordar cómo debe ser un ministro, un siervo, una persona que administra su vida de acuerdo a los privilegios que Dios ha conferido a sus hijos. Y quiero compartir contigo este pensamiento en este momento. Vamos entonces a estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña y quiero que tú me puedas acompañar en el pensamiento de hoy antes de dirigirnos al trono celestial y pedirle al Señor que nos hable con su Espíritu. Querido Dios, nuestro Señor, permítenos en este momento que vamos a abrir tu palabra, concedernos el don del Espíritu Santo para que tu pueblo, tus hijos que nos están viendo allí desde su casa, en la comodidad de su hogar, donde el corazón está abierto para escuchar tu palabra, puedan tener la influencia ennoblecedora y suavizadora del poder espiritual de comprensión y el don del toque, Señor, celestial, para que la palabra tuya, Señor, pueda ingresar, pueda romper y pueda transformar nuestros corazones como una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo y transforma el corazón. Gracias, en el amado nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de invertir, de gastar o de ahorrar, hablamos de cosas que diariamente hacemos. Hablamos de aspectos que tienen que ver con la realidad de una persona que reconoce que su vida está en común acierto a situaciones prácticas, situaciones financieras. Pero, ¿qué si Jesús te enseñara hoy 3 ideas a través de 3 parábolas de cómo deberías administrar tu vida? No estoy hablando solo del área financiera, estoy hablando de la administración de la vida en general, porque como siervos de Dios, las Sagradas Escrituras nos enseñan principios fundamentales de cómo atender y cómo transformar nuestra vida de una manera más común o monótona a un sistema y a un ritmo de vida mucho más ejemplar, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo para vecinos, para amigos que necesitan en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de duras recesiones financieras, de tal vez de un futuro un poco complejo, saber cómo van a administrar su vida. Y Jesús en 3 historias, en 3 parábolas, enseña principios eternos y universales acerca del reino de Dios y cómo Él espera que nosotros tengamos una correcta manera de interpretar nuestra administración o nuestra mayordomía cristiana. El primero se encuentra en Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos, y queremos leer algunas cositas a partir del versículo 14. El primer principio es el ahorro. Ahorrar significa recortar algunos ingresos y usarlos para un fin en particular y tenerlos allí pensados, guardados. Tal vez podríamos hablar de ahorro como una inversión a futuro. Hablar del ahorro es como evitar innecesariamente usar parte de nuestros ingresos para no disponer de ellos hasta un proyecto o un plan que esté bien pensado. Y también cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de poder usar recursos, materia prima, ajustar condiciones para poder impulsar y proyectar y luego volver a multiplicar. Eso es lo que han hecho algunas empresas en estas épocas de crisis, sobre todo algunas que se han tenido que declarar en bancarrota, acogerse a leyes de sus gobiernos y tratar de reducir y volver a reactivar o impulsar nuevamente su economía o su proyecto, su presupuesto. Jesús dijo un principio interesante en Mateo 25, a partir del versículo 14. El reino, dice, de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25, versículo 16. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, versículo 17, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió uno solo
dice, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aparentemente, si uno lee estas tres historias, podríamos decir que el último fue el que hizo un ahorro, porque decidió no gastar o no invertir o no usar el dinero y lo escondió. Pero si ustedes notan la historia, el principio de la parábola, el dueño cuando vuelve y pide razón de ser del recurso, el que recibió 5 talentos no solamente fue aplaudido, sino que dice el versículo 19, mucho tiempo regresó el Señor, versículo 20, se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos más. El principio de multiplicar. Aquí el primer concepto es que cuando tú estás dispuesto a ahorrar, el terrateniente esperaba que los 3 sirvientes pudiesen multiplicar no a un mismo ritmo, porque no todos tenemos las mismas condiciones. De paso, en estos días hemos estado leyendo en la escuela sabática que Dios usa de acuerdo a las características, sobre todo la semana pasada. Nuestros recursos, nuestros dones están sujetos a las proporciones de nuestras posibilidades. Hay algunas personas que han logrado y han podido ejecutar ciertas bendiciones de acuerdo a las posibilidades que le han otorgado. Y el que recibió 5, en el 1 Corintios capítulo 12, dice que Dios repartió a los dones conforme a la medida de fe, conforme al Espíritu Santo y conforme a la fe, a la posibilidad de cada uno. Por tanto, el que recibió 5, Dios sabía que este hombre podría administrar muy bien esos 5 talentos. Y el principio de ahorrar no tiene que ver con reducir, tiene que ver con saber multiplicar. Es un concepto muy revolucionario, porque para Dios el concepto está en que tú priorices aquello que en realidad te ayude a multiplicar. Por tanto, colocar el bien, el talento, en el beneficio de aquello que te logre beneficiar, que te logre multiplicar o logre ser luego exponencialmente, logre darte dividendos, es mucho mejor. Y la inversión que hizo el que recibió 5 talentos le permitió multiplicar. Noten ustedes que el hombre fue alabado porque multiplicó las posibilidades que tuvo a su mano. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Dios ha colocado en tu mano? ¿Qué es lo que Dios ha colocado en tu responsabilidad? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto a tu cargo para que tú puedas multiplicar, para que tú puedas hacer crecer? Creo que allí es donde está el gran desafío. Allí es donde está la gran necesidad de nosotros. Reconocer si estamos correspondiendo. Cuando Dios ha decidido invertir en nosotros, nos ha dado facultades, nos ha dado habilidades, nos ha dado recursos, nos ha dado talentos, nos ha dado características de liderazgo, capacidades que hemos hecho con ellas. Dios espera multiplicación. Entonces noten ustedes que en la primera parábola, el que recibió 1, versículo 24, le dijo, Señor, te conocía. Y supuestamente tuvo las agallas de decirle que eres un hombre duro. El Señor, sé que tú recoges, le dice, donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Entonces, la parábola que ustedes perfectamente, la mayoría tal vez aquí, amigos que me están escuchando, me están viendo, conocen esta historia. El que recibió 1 cavó un hoyo, hizo un hoyo, escondió el dinero y pensó que había hecho lo mejor en no invertir, en no usar, y supuestamente para él ahorrar era evitar meterse en líos, evitar cumplir con el deber, evitar multiplicar o tratar de buscar cómo hacer crecer en dividendos ese beneficio que Dios le había concedido. Jesús coloca la historia de la parábola de los talentos como símbolo de que Él espera que nosotros hagamos más. Y, por ejemplo, si recibimos la capacidad de liderar un ministerio en la iglesia, Dios espera que al final de tu periodo de servicio tú puedas dejar eso mejor. Lo mismo que si Dios nos ha regalado familias, hijos, trabajo, bendiciones, un ministerio, una influencia, recursos, nosotros podamos hacer
uso sabio y buena inversión de la manera como estamos correspondiendo al Señor con esa administración. Entonces el primer principio queda claro: Dios espera multiplicación. La mejor forma de ahorrar es multiplicando. Ahorrar significa también, aquí hay un principio también de temperancia. La temperancia nos enseña que debemos abstenernos de lo malo y hacer uso sabio y moderado de aquello que es bueno. Por tanto, si Dios quiere que ahorremos, una forma de ahorro es evitando y absteniéndonos de gastar o de usar innecesariamente en el estilo de vida, en la forma de vivir, llámese accesorios, cosas materiales, o llámese aspectos que tienen que ver con la vida de la salud, a comprar cosas innecesarias, hacer uso innecesario de tiempo, de los recursos, saber invertir las condiciones que tenemos, el tiempo, los talentos, el dinero, la salud, lo que vamos a comer, si vale la pena o no comprar, conseguir y hacer, para que tú sepas que eso va a multiplicar un beneficio a largo plazo. Dios espera eso de ti. En segundo lugar está la historia que se encuentra en el Evangelio San Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Y este segundo aspecto, esta segunda clave de administrar muy bien nuestros recursos, habla acerca de compartir. Lo primero era invertir, ahorrar o colocar prioridades. Lo segundo tiene que ver con compartir. Es decir, Dios te dio para que des, Dios te dio para que otros se beneficien, Dios te dio para que otros canalizadamente a través de ti puedan recibir el impacto del beneficio. Y dice el versículo 16 de Lucas 12. Lucas 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, lo primero era una parábola, ahora venimos con otra segunda parábola. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, es decir, estaba dialogando, haciendo un soliloquio, como se le puede denominar. Él estaba conversando consigo mismo, estaba reflexionando, estaba meditando sobre su propia vida y pensaba, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Le había ido tan bien que no tenía más dónde almacenar. Y aquí hay un tremendo concepto. Él habla de sus frutos. Él está, y en la historia se da cuenta, el espíritu de este hombre era de que él acaparaba, almacenaba, codiciaba y obviamente le había ido bien porque era muy organizado. Aquí no, el problema no es que este hombre fuese un mal planificador o que fuera un hombre perezoso o que fuese un hombre que tenía problemas de disciplina. Aquí el problema de este hombre era cuando llegaba el resultado de sus beneficios, ¿qué estaba haciendo con ese beneficio? ¿En qué estaba invirtiendo ese beneficio? Y es aquí donde está el gran desafío. ¿Qué haré con mis frutos? Porque no tengo dónde guardar mis cosas. No tengo dónde permanecer o mantener mis cosas. Y dijo esto, derribaré mis granos, derribaré mis graneros y edificaré más grandes y allí guardaré, versículo 18, todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, y aquí es donde comienza la insensatez, donde comienza a jugar o a rayar el límite entre lo que yo debo hacer para ahorrar, para invertir, para cuidar los recursos, y en el límite en la capacidad más bien la incapacidad de desarrollar un espíritu dadivoso, un espíritu que entrega. Y dice acá el versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. El problema de este hombre rico era que era un agricultor que tenía una avaricia, tenía un espíritu muy codicioso, era que él eligió no compartir, eligió acaparar, eligió pensar en crecer, pero solo para su propio beneficio, monopolizar el resultado de la operación, capitalizar de tal manera que este pez cada vez más gordo se comiera los peces chicos y muchas menos personas tuviesen el beneficio de lo que él había recibido. Un espíritu de la ley del embudo, ¿verdad? La parte más ancha para mí y la parte más angostita para ti o para el prójimo. Y Jesús condenó a través de esta parábola
la incapacidad de los seres humanos de compartir de su tiempo, de compartir de sus beneficios, de compartir de sus recursos, de pactar mensualmente con el Señor una ofrenda para compartir, para que se beneficie la iglesia, para que se beneficie la hermandad, para que se beneficie la predicación del evangelio, para que se beneficie el prójimo. Y Jesús, en esta historia, el hombre elige agrandar sus graneros y tal vez no está mal en querer crecer. Este no es el punto. El principio que está detrás de esta historia, de esta parábola, no es que Dios espera que tú no crezcas, que tú no desarrolles la ambición. De por sí la ambición no es el problema. No es una palabra mala de por sí. Ambición significa querer aspirar a más, querer desarrollar o pragmatizar de tal forma tu horizonte que puedas tener una visión mucho más panorámica de las cosas. No es una foto 2.1, una foto cuadradita, no, es una foto 16, ahora hay 16:10, es una foto mucho más panorámica donde se puede abarcar más. Dios no te quiere cortar las alas. El Señor no tiene ninguna dificultad de que tú sigas creciendo. El problema es cuál es el motivo para crecer. Y cuando creces, ¿qué te provoca en tu corazón? ¿Cuál es el triste resultado de la operación de crecer cuando has desarrollado más bendiciones en tu vida que has logrado? Ahora que lo que hiciste tú, por ejemplo, ser padre, querer tener más hijos o querer tener una linda familia, te quisiste casar y ahora que estás casado, ¿cuál es el beneficio de haber logrado conquistar esa meta? Quisiste estudiar algo de salud, quisiste estudiar, ser profesional. ¿Cuál es el beneficio para Dios, para su reino, en que tú hubieses adoptado esta bendición de ser un profesional? Cuando te convertiste en profesional, comenzaste a trabajar, a recaudar tu dinero, ¿seguiste teniendo tiempo para Dios? ¿Seguiste desarrollando el mismo espíritu de humildad, de abnegación, la misma disposición al servicio que antes? Creo que esto es lo que marca la diferencia. Y la parábola nos recuerda que en vez de compartir las ganancias de su cosecha, tal vez dar salarios justos a sus empleados, este hombre recortó, pero no de su beneficio. No recortó siendo tal vez mejor, ajustando mejor salarios para los demás. No, el hombre recortó a las otras personas. Las otras personas tienen que sufrir el impacto de mis complicaciones, pero yo no recorto nada. ¿Ves? Es como decir, Señor, estoy tan cansado que no tengo tiempo para guardar el sábado, para ir a la iglesia temprano, para adorarte en la santidad y en la hermosura que tú mereces. No tengo tiempo para estudiar la Biblia porque estoy tan cansado, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que madrugar para ir a trabajar. O tal vez tengo que dedicarle más tiempo a mi familia, no tengo tiempo para un grupo pequeño, no tengo tiempo para estudiar la Biblia con alguien, no tengo tiempo para otras cosas. Entonces aquí Dios condena la avarienta y la ambiciosa manera de vivir. Por tanto, el principio de compartir es en contraposición o más bien en un sentido determinantemente contrario a aquel espíritu codicioso que solo quiere para sí mismo. Jesús condenó porque finalmente en el versículo 20 de Lucas 12, versículo 20, la escritura dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Necio. La palabra necio en el proverbio, que lo menciona mucho, se refiere a una persona que tiene un espíritu insensato, que no tiene sabiduría celestial. Una persona que lo único que ha hecho con su vida es impiedad. Es una persona codiciosa. La codicia está condenada en la ley del Señor. La avarienta manera de querer aspirar más a costo y a beneficio de los otros, explotando a los demás. Y repito, esto no es solo en lo económico, esto también puede ser en la vida religiosa, en la vida espiritual. Cuando tú quieres que otras personas se beneficien, más bien tú beneficiarte a costa de otros líderes, de otras personas, y no compartir tu fe, no tener tiempo en la iglesia, querer liderar o querer tener tiempo solo para que puedas participar de una manera, pero no compartir tu fe, no compartir con aquellos, no dedicar un tiempo para invertirle a las personas, a compartir el evangelio. Es nuestro deber, la palabra de Dios así lo dice. Jesús nos enseña que tenemos una responsabilidad con el prójimo. Y de eso trata también este concepto,
Debemos amar al prójimo. Y yo quiero al final de este mensaje, ya en estos minutos que me quedan, recordarte cómo Jesús vivió también, cómo practicó Él estas tres claves, estos tres aspectos claves para una administración eficaz de la vida. En tercera y última historia, si avanzamos un par de hojas, capítulo 14, las Sagradas Escrituras también mencionan un versículo a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 25, Lucas 14, 25, el subtítulo de la Sagrada Biblia dice, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo, así está subtitulado en esta Biblia Andrews, esta Biblia que tengo en mi mano. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre o a madre, mujer, hijos, hermanos y hasta su propia vida, o sea, abnegarse, esto significa aborrecer su vida, es ser abnegados, estar dispuestos a ser más humildes, desprendidos, serviciales, gastarse en los demás, dice, no puede ser mi discípulo. Jesús fue categórico, el cristiano es un cristiano que es desprendido, está dispuesto a reconocer que otras personas pueden tener la prioridad en cuanto a los privilegios del evangelio. Y Jesús dijo, si alguien no está dispuesto a negarse, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 28 es categórico. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, un hombre que quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, noten ustedes, gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús está colocando el principio, la tercera clave de esta meditación, de este pensamiento para tu corazón. Debemos invertir o gastar el dinero en lo que en realidad tiene que planificarse. Hay que sentarse, hay que planificar si tú tienes que colocar dinero o gastar tiempo, esfuerzos, energía, dedicación de vida, energías de vida a cosas que son importantes, relevantes y prioritarias en la vida. Eso es parte de una administración. Jesús dice, si un hombre se pone a calcular que va a construir una torre y de repente no hace un presupuesto, no planifica bien cuánto le va a salir, cuánto dinero, cuánto tiempo, cuántas personas necesita tener allí para construir a tiempo, va a llegar el invierno, va a lograr hacerlo antes de que acabe el invierno, va a lograr tener los materiales necesarios, va a tener las personas necesarias, va a quedarle firme, tiene utilidad hacerlo, vale la pena edificar esa torre. Bueno, aquí hay una cantidad de preguntas que sin duda nos enseñan importantes lecciones. Jesús dijo a sus oyentes que imaginaran la edificación de un edificio y en la importancia de planear, en la importancia de sacar lápiz, tirar lápiz, como se dice en el argot popular, y concluir si es posible terminar. Hasta el punto que dice, versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar. Disculpe, estaba leyendo parte del 28. Vuelvo a leer el 29. No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Qué terrible, ¿no? Un chasco fuerte. Y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comenzó a edificar, comenzó con un proyecto, con un plan, con un anhelo, con un sueño, con una propuesta, como cuando queremos proponernos cosas, abstenernos de ciertos alimentos, de ciertos vicios, de ciertos hábitos, de ciertas costumbres, practicar ciertas rutinas como de actividades de ejercicio, descansar más temprano, tomar más agua, ser más fieles con el Señor, orar, ser fieles con los diezmos, con la ofrenda, con la manera como guardamos el sábado. Tomar determinaciones. En la vida hay que tomar determinaciones. Pero debemos gastar tiempo en aquello. Y evitar gastar tiempo trasnochando o haciendo cosas innecesarias que simplemente derrochan y que nos van a impedir poder construir. Porque quiero decirles algo. Para poder construir algo especial, una vida ejemplar ante Dios, tienes que dejar de construir o invertir o gastar tu dinero en otras cosas que no valen la pena. Tienes que dejar de gastar tu energía en cosas que no edifican el reino de Dios. ¿Estás edificando correctamente? ¿La familia está siendo edificada?
estamos edificando adecuadamente, con los presupuestos adecuados, le hemos tirado lápiz para saber el costo de lo que significa seguir a Jesús, porque Jesús dijo que si no nos negamos y si no estamos dispuestos a sacrificarnos, entonces ¿cómo lo vamos a poder lograr? ¿Se dan cuenta que en tiempos de confinamiento o cuando hay ajustes, cuando a veces el dinero no alcanza a fin de mes, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ajustar. En vez de 3, 4 panes serán 1, serán 2, a medias. Se reducen. Lo mismo la inversión. No puedo comprar esto, tengo que comprar aquello, porque tú comienzas a priorizar, segmentar, o la mente comienza a considerar qué es lo más importante. ¿Saben? Para concluir, quiero dejarte 3 principios que me parecen claves acerca de lo que aprendemos de esta historia. Lo primero que aprendemos de esta historia es que necesitamos reconocer cada bendición que Dios nos ha dado. Dios nos lo ha dado y debemos ser responsables en la forma como reconocemos a Dios. O más bien, debemos reconocer a Dios por cada cosa que hemos recibido como beneficiarios. Dios es nuestro Padre, nuestro proveedor. La Biblia dice en el Salmo 37, 25, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado. Entonces, queridos, se nos encomienda cada dinero, cada peso que hemos recibido, cada don, cada facultad, la familia, las bendiciones. En segundo lugar, Dios nos da libertad de elegir qué vamos a hacer con nuestros recursos, con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestras elecciones, con la forma como materializamos. Es más, Dios te da la oportunidad de decidir cómo alimentas tu cuerpo, cómo alimentas tu mente. Pero en tercer y último lugar, recuerda que Dios nos juzgará sobre estas cosas. Así lo dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 hasta el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los placeres de la vida a la vista de tus ojos y a los deseos tal vez de tu carne. Es decir, el ser humano fue creado con la libertad para decidir elegir qué va a hacer con su vida, cómo lleva su vida, a qué ritmo va, qué tan acelerado o qué velocidad está metiendo o qué presión de vida está tomando. Pero recuerda, dice finalmente, que sobre todas estas cosas el Señor te juzgará. Recuerda, como dice Eclesiastés, antes que vengan los días malos, Dios traerá toda obra a juicio, dice finalmente el mismo capítulo 12, versículo 14 de Eclesiastés, el Señor traerá toda obra a juicio. Dios nos va a juzgar. Dios nos va a pedir cuentas. Él es el mayordomo, el Señor de la parábola de los talentos. Él es el que vendrá a pedir cuentas de qué hemos hecho con nuestra vida, qué hemos hecho con nuestro tiempo, cómo hemos invertido, cómo hemos sido una inspiración o cómo hemos sido un mal testimonio. Dios nos va a pedir cuentas cómo hemos administrado las facultades, las posibilidades, si hemos sido personas bien esperadas o si somos negligentes, necios, como el del un talento en la parábola, o como el hombre rico que pensaba solo en construir para acaparar y no compartir. Dios nos hará responsable. Un par de versículos más para concluir. Jesús vino a invertir en sus discípulos. La Biblia así lo dice en Mateo 4:23. Si tú vas conmigo a estos últimos versículos, Mateo 4:23 dice que Jesús recorría, Jesús se movía, Jesús dedicó tiempo cuando inició su ministerio en toda Galilea. Josefo dice que fueron 200 aldeas que Jesús recorrió, enseñando, predicando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Su fama se difundió. Jesús fue compartido, se difundió su fama. Las personas comenzaron a compartir a Jesús. Podríamos decirle que hoy día Jesús tiene que ser compartido, su fama, su gloria, su poder por las redes sociales. Jesús se dio. Él hizo una gran inversión. Él se dio todo. Eso lo dice también 2 Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, por amor a ti, por amor a mí, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacernos ricos.
Nosotros hemos recibido una herencia incorruptible, pero gracias a que Jesús lo gastó su tiempo. Jesús se hizo pobre. La Biblia dice en Filipenses que el Maestro se despojó. Siendo igual a Dios se despojó. Jesús supo darlo todo cuando tenía que darlo. También se abstuvo. En Mateo 4 la Biblia dice que teniendo hambre Jesús dejó de usar su poder y ahorró. Él priorizó, dejó de pensar en su propio beneficio para pensar en tu gran beneficio. Y finalmente la Escritura dice que Jesús nunca tuvo un corazón egoísta, siempre tuvo tiempo para dar. En Marcos capítulo 1 dice que hasta altas horas de la noche Jesús sanaba a las personas y muy temprano de mañana Jesús se levantaba para invertir tiempo con Dios. Primero Dios, primero Dios. Este es el gran lema del ministerio de la mayordomía. Dios te bendiga en esta jornada, en este día especial, en este momento especial, desde tu casa donde el Señor te está hablando, donde Dios se está manifestando con poder porque Él quiere transformar su vida para honra y gloria de su nombre. Me gustaría terminar haciendo un llamado a su corazón, hermano, hermana, amigos tal vez que estás conociendo esta palabra especial. Me gustaría que supieras que Dios tiene un plan especial. Él sueña con salvarte, pero tienes que aprender en esta vida a vivir como Jesús, a priorizar aquellas cosas. Deja de pensar solo en ti mismo o invierte pensando en cómo esa inversión puede salvar a los demás. Así que aprende a ser sistemático, agradécele a Dios, devuélvele lo que a Él le pertenece, guarda el día que a Él le pertenece, cuida tu salud, cuida tus relaciones, cuida siempre el primer momento de cada mañana para Dios, ten buenas relaciones, cuida que los altares estén bien restaurados, dedica tiempo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y cumple la misión. Esos son 7 claves de determinación que tú tienes que hacer para que seas un buen administrador y mayordomo de la vida. Dios te bendiga. Permíteme orar en este momento. Querido Padre que estás en los santos cielos, henos aquí, Señor, dispuestos a hablar al corazón. Quiero que abramos, Señor, en tu nombre nuestras mentes, que abramos nuestros corazones, que tú bendigas a este hermoso grupo de hijos tuyos que se congregan para escuchar palabra de Dios, que se congregan para decirte, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Como Saulo se confrontó en el camino y como Samuel cuando tuvo que escuchar la voz de Jehová, que le decía, Señor, heme aquí, he aquí está tu siervo, ¿qué quieres que yo haga? Como Isaías cuando tuvo ese encuentro de la visión de la gloria celestial, reconoció que tú eras santo, santo, santo y que tú lo habías enviado. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Señor, danos la misma disposición de estos siervos, de estos santos hombres, pero también danos la actitud de mayordomía que Cristo nos enseñó. Ayúdanos a gastar aquello que en realidad vale la pena, en lo que vale la pena gastarse. Ayúdanos a ahorrar, a priorizar, para no malversar los dones, recursos, los tiempos, las condiciones y las oportunidades que tú nos das. Pero ayúdanos a compartir el Evangelio. Ayúdanos a compartir de nuestros recursos, a asistir a los pobres, a ayudar a los necesitados. La iglesia tiene que moverse, la comunidad tiene que moverse en acción, a estar dispuesto a gastar tiempo para escuchar al que lo necesita, a ser un oído amigo, a ser un corazón abierto y a tener la palabra que pueda brindar la esperanza que tantas personas necesitan. Alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Recuerda, primero Dios en tu vida. Maranatha.